Arriola presente. Arroyo. Presente. Bonifato. Presente. Bowix. Presente. Bonifato, perdón. Presente, profe. Chamorro. Cohen. González. Kirchheim. Presente, profe. González. Ok. Kirchheim. Müller, Emanuel. Presente. Müller, Evelyn. Presente. Musachodi, Antonella. Presente, profe. Pelinsky. Prudencio. Richter. Rojas. Presente. Rojas, Florencia está. Cromeda. Scrauba, Melanie. Viaroli. Wittig. Presente. Chipiani. Presente, profe. ¿Está Chipiani? Sí. Bien. Campos. Niveiro. Presente, profe. Niveiro, José está. Sí, acá, presente. Prudencio, Paola. Skonieski. Y Zamudio, de Los Ángeles. Bueno. Habíamos empezado a ver la semana pasada la medición periódica de las cuentas por cobrar, ¿sí? Y habíamos dicho, ahí estoy compartiendo la filmina, ¿no? Habíamos dicho que la medición periódica de las cuentas por cobrar tenía en cuenta el destino que el ente prevé para la cuenta por cobrar. Y hemos propuesto que los destinos posibles eran dos en principio. Uno era mantener el crédito hasta el vencimiento de cada cuota y cobrar de parte del deudor. Y la otra era la de ceder, negociar o realizar anticipadamente el crédito en el mercado financiero y percibir anticipadamente los fondos. Obviamente por parte de un tercero, es decir, descontar el crédito en el mercado financiero ante un intermediario, que puede ser un banco, y ceder ese crédito al banco para que éste lo cobre al vencimiento. Obviamente que el banco en ese caso nos va a descontar un interés que va a estar relacionado con el interés que tenga vigencia a ese momento, que es el momento de la negociación, y en ese caso cambiarían las condiciones de evaluación o de medición del crédito, pasando de lo que sería la tasa de interés prevista inicialmente en la operación a una tasa de negociación en el mercado financiero para el descuento, cesión o realización de ese crédito. ¿Se entiende esto que digo? Esto entonces, las normas contables o la resolución técnica 17 lo plantean según el punto 5.2, digamos, de la RT 17, según el destino más probable, que es la filmina que estamos viendo. Entonces, cuando la intención y factibilidad de negociar, ceder o transferir sea posible, se van a medir a su valor neto de realización. Fíjense que aclara que exista la intención por parte del ente de ceder, negociar o transferir el crédito, pero además la factibilidad. Esto se refiere a que para poder descontar el crédito en el mercado financiero es necesario poder acceder a ese mercado financiero y además que el mercado financiero acepte este crédito. Yo puedo querer, pero si el mercado no lo acepta el crédito, porque es un crédito dudoso, por ejemplo, en ese caso no estaríamos en condiciones de poder realizar esta operatoria. Bien, y por el contrario, si la intención es mantener en el activo el crédito hasta su vencimiento para cobrar, entonces en ese caso, digamos, la medición del crédito va a ser en función de la tasa que quede determinada en la medición original. Y esto lo vemos como la medición dice al valor descontado de los flujos de fondos
que se puede realizar teniendo en cuenta la tasa interna de retorno, determinada en la medición inicial. Esa tasa que nosotros vemos ahí como TIR, y ahora vamos a ver cómo se calcula, es una tasa pactada, que puede ser implícita, original, o explícita pactada, pero que surge en el momento cero del crédito, cuando el crédito es otorgado. Y vendría a determinar la medición de acuerdo a las condiciones originales o históricas del crédito. Por eso cuando decimos que un crédito valuado o descontado según la tasa original, vendría a ser lo que nosotros conocemos como el valor histórico del crédito. El valor que determinó la tasa de interés vigente en el momento inicial. Por el contrario, si nosotros utilizamos otra tasa de interés, como puede ser una tasa de mercado, porque nosotros queremos descontar ese crédito en el mercado, vamos a estar cambiando las condiciones del crédito y haciendo valer una tasa distinta. Si esa tasa de interés es cercana al momento de la medición, como puede ser la fecha de cierre, estaríamos hablando o replanteando la medición de nuestro crédito según una realidad distinta a la original. Y vendría a ser lo que nosotros conocemos como un valor o medición corriente. ¿Se entiende esto? Yo también les dije la semana pasada que la tasa de interés es el precio del dinero. Es el precio que uno tiene que pagar o cobrar. En este caso, hablaríamos de pagar si estamos asumiendo una deuda y cobrar si estamos hablando de otorgar un crédito o prestar dinero, digamos. Entonces, en este caso, en esta unidad que nosotros estamos viendo en contabilidad 3, estaríamos hablando de una tasa de interés que cobramos a los clientes, ya sea por la venta de bienes, prestaciones de servicios, transacciones financieras o refinanciaciones. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Avanzo. Para hablar de la medición periódica, entonces, vamos a tener que pensar si la intención y factibilidad es de negociar, ceder o transferir el crédito. Yo les aclaré que esto requiere la capacidad crediticia del ente, que exista un mercado efectivo y accesible para la empresa en cuestión. Es decir, que nosotros podamos colocar nuestra cartera de créditos en un mercado financiero. En el caso de que sea imposible, bueno, tendríamos que tomar una empresa similar que acceda a tales mercados, pero esa práctica de medición ya no podría realizarse porque esto lo utilizaríamos en caso de tener que medir otros créditos, no créditos por ventas, por ejemplo, o créditos colocables en el mercado porque no tendríamos acceso. Pero además, y teniendo en cuenta que estamos haciendo una medición periódica o al cierre, el crédito todavía está en nuestra cartera, es decir, no lo hemos cedido, sino que la intención del ente es cederlo tiempo después. Entonces, si esa situación es la que nosotros planteamos y entendemos se presenta al cierre del ejercicio, es necesario que hechos anteriores o más que nada posteriores al cierre del ejercicio o del momento en que estamos haciendo la medición, confirmen que la actitud del ente iba en ese sentido. ¿Se entiende? Es decir, que nosotros si relevamos información posterior al cierre, vamos a detectar que el crédito fue realizado, que el monto del crédito menos el descuento fue acreditado en una cuenta. Es decir, nos vamos a encontrar de que ese crédito no se cobró a su vencimiento, sino que fue realizado y percibido con anterioridad. Todo eso es necesario para poder cambiar las condiciones de medición desde las originales a estas condiciones nuevas vigentes al cierre. En cambio, si la intención es de mantener en el activo hasta su vencimiento, dijimos que la medición del crédito se va a realizar teniendo en cuenta las condiciones originales u originarias. Esas condiciones originarias se remiten, yo les decía recién, a la tasa implícita original o a la tasa explícita pactada. ¿Por qué hablo de estas dos tasas? Porque muchas veces cuando se vende en cuenta corriente o a crédito,
en el momento de la operación, la tasa no surge de los elementos de juicio, de los elementos técnicos de juicio que tengamos en la documentación, sino que surge implícitamente, o porque no es la operatoria habitual, la de vender de contado, entonces los precios automáticamente ya están contemplados con la financiación y nosotros tenemos que calcular la tasa de interés mediante el descuento de las cifras a percibir o a cobrar. Entonces, en esos casos, la tasa de interés va a estar implícitamente incluida en los datos de la operación y va a surgir de comparar lo que venderíamos al contado contra lo que venderíamos financiado. De ese cotejo surgirá la tasa de interés, que como no es una tasa pactada, es una tasa implícita. Y así también los componentes financieros serán implícitos. Ustedes saben que cuando nosotros nos encontramos con esta situación, lo que vamos a hacer es vamos a registrarlos como componentes financieros implícitos a devengar. Esto en el momento de la registración de la operación. Entonces, será la tasa implícita original o la explícita pactada. ¿Qué es la tasa explícita pactada? Es la tasa que vendedor y comprador, nosotros en este punto somos la parte vendedora, le vamos a estar explicitando en la documentación de la operatoria que le vamos a cobrar, ya sea por el periodo o por todo el plazo de la financiación. Es decir, que lo vamos a poner como una tasa de interés periódica o por el costo financiero global. Pero eso claramente tiene que estar explicitado. Entonces, teniendo en cuenta que la intención en este caso del ente es mantener el activo hasta el vencimiento, vamos a evaluar de dos formas posibles, que nos van a dar como resultado el mismo importe, el mismo resultado, que es la medición original del crédito, en donde intervino la tasa que recién comentábamos, la tasa original, más la porción devengada de los intereses de acuerdo a la tasa interna de retorno hasta el momento de la medición, menos las cobranzas efectuadas. Es decir, que en este caso, en esta primera parte de la llave, partimos del valor original, le agregamos los intereses y le restamos los cobros que ya se han producido. Entonces eso nos va a dar al momento del corte o al momento del cierre el valor de nuestro crédito, teniendo en cuenta una tasa original. O bien, lo que nos va a dar el mismo resultado, yo les decía, la medición que se realiza de lo que me queda por cobrar. Porque ustedes saben que un crédito o una cuenta por cobrar es aquello que yo voy a cobrar adelante, a futuro. Entonces, el valor actual de ese crédito podrá ser la medición al valor descontado del flujo futuro de fondos. Por eso es B corta de FFF, valor descontado del flujo de fondos futuros. Acá arranco desde el origen y avanzo en el tiempo, y acá parto de lo que me queda por cobrar y me muevo hasta el origen. O sea, acá descuento lo que me queda por cobrar. Es decir, que el valor del crédito va a ser una sumatoria de los importes descontados de flujos futuros de fondos, siempre teniendo la misma tasa en cuenta, la TIR determinada al momento de la medición inicial. Son dos formas de llegar a un mismo valor, que es el valor de la medición de cierre de ejercicio. Hablemos un poquito ahora de cómo calculamos esta TIR o tasa interna de retorno. La TIR suele utilizarse en análisis financieros para determinar el periodo de repago o la tasa de rendimiento que tiene un proyecto de inversión. Porque lo que hace es determinar, digamos, la relación que existen entre los flujos de un proyecto de inversión y los recuperos que tiene el mismo. Pensemos que un proyecto de inversión, por ejemplo, puede implicar una inversión inicial de capital que se recupera a lo largo de X cantidad de años. Entonces, la tasa interna de retorno es una tasa que lo que iguala es el valor actual
de la inversión en capital con el valor actual de los recuperos futuros de fondos. Es decir, que los pone a todos los fondos en un mismo momento, a todo el flujo de fondos en un mismo momento, y los iguala. Es decir, convierte a cero el valor presente neto de este flujo de inversión. De esa manera uno tiene una noción de cuál es la tasa de rendimiento que tiene esta alternativa de inversión, y al comparar esa tasa de rendimiento o el rendimiento que tengo una inversión, yo podré evaluar si me conviene o no mediante la comparación con otros proyectos de inversión. Obviamente que un inversor lo que busca es mayor rendimiento y menor riesgo. Nosotros acá tomamos este concepto de tasa interna de retorno para determinar cuál es la tasa de interés que se encuentra implícita no en un proyecto de inversión, sino en un plan de financiación. Y ahora lo vemos en un ejemplo. Pensemos en una operación de venta de mercaderías cuyo valor de contado es de 110. O financiado en 6 cuotas de 20. Entonces, si pensamos en esta alternativa de financiación, nosotros tenemos dos formas de vender. Si vendemos al contado, cobramos 110 en el momento de la venta, o dejamos de cobrar 110, en ese momento no cobramos nada, y en su reemplazo, a cambio, cobramos 6 cuotas mensuales iguales y consecutivas de 20. Entonces, si sumamos las 6 cuotas mensuales de 20, claramente tenemos un total de 120 pesos que vamos a cobrar. Pero como esos 120 pesos no se cobran en el momento cero, sino que se cobran a lo largo de 6 meses, vamos a ver que hay un interés que está incluido. Así planteados los datos, nosotros podemos igualar esos flujos de fondos para determinar lo que estamos queriendo conocer, que es la TIR. ¿Cuál es la tasa de interés que implícitamente, porque no está claro o explícitamente planteado, cuál es la tasa? Entonces, identifiquemos en primer lugar cuáles son los flujos de fondos de nuestro no proyecto de inversión, sino plan de financiación. Entonces, vamos a identificar un flujo de fondos negativo, uno solo, que es el que se deja de cobrar, que vendría a ser el precio de venta de contado de la mercadería. Es decir, yo la vendí de contado. Y el flujo de fondos positivos, sí, serán las 6 cuotas que vamos a cobrar de 20 pesos cada una. Entonces, ¿qué va a ser la TIR? La TIR va a ser una tasa que iguale el valor actual negativo de 110 con la sumatoria de los valores actuales positivos de 20 pesos. Pero acá es en donde empieza a jugar lo que veíamos, o mejor dicho, hablábamos la semana pasada, que es el valor tiempo del dinero. Como los 6 cobros mensuales no están en el mismo momento, sino que están en el futuro, el primero a 30, el segundo a 60 días, el tercero a 90, y así hasta llegar hasta el día 180, donde vamos a cobrar la última cuota. Esa última cuota de 20 pesos hoy va a ser distinta. ¿Cuán distinta? Y es lo que tenemos que calcular. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿puedo considerar que son iguales la primera cuota que voy a recibir dentro de 30 días y la última cuota que voy a recibir dentro de 180 días? En términos nominales, son iguales. Son de 20 pesos cada una. Ahora, en términos del valor actual o el valor presente, ¿cuál va a ser o cuál va a estar más cerca de ser cobrada? ¿Qué les parece a ustedes? Obviamente va a ser la primera cuota, porque para cobrar esa cuota solamente voy a tener que esperar 30 días. En cambio, la sexta cuota voy a tener que esperar 180 días para recibir ese dinero. En términos
financieros, voy a estar mucho más cerca de la primera cuota, y es decir, va a tener un valor actual mayor que la última, que va a estar 180 días, a 180 días de distancia. Por lo tanto, va a tener un valor actual mucho menor. ¿Por qué? Bueno, y porque la tengo que descontar. ¿Cómo yo? Ahí lo que hacemos es representar, digamos, el flujo negativo que tiene un valor actual de 110. ¿Por qué digo que tiene un valor actual de 110? Porque el valor actual negativo es es hoy. Entonces no se descuenta ningún momento. Y el flujo positivo, esperen que voy a corregir la filmina, a ver si me permite, sí, lo puedo corregir acá. ¿Están viendo la filmina ahora? Bien, ahí la arreglé. El flujo positivo, entonces, de nuestro proyecto de financiación son las 6 cuotas mensuales de 20 pesos. Entonces, la tasa interna de retorno va a ser una tasa que va a descontar estas 6 cuotas y las va, digamos, a dejar sumadas hoy en 110. De manera que el valor actual de mi proyecto financiero es 0. ¿Por qué? Porque tengo un valor actual negativo de 110 que en el momento presente más las 6 cuotas a valor actual de 110 va a dar un valor presente neto de 0. Solamente va a existir una tasa de interés que va a permitir que estos fondos se igualen en el tiempo. Y esa es la que vamos a calcular. ¿Qué fórmulas de cálculo podemos utilizar para poder, digamos, calcular? Existen distintas formas, o sea, podemos utilizar la computadora, podemos utilizar una calculadora financiera, o lo podemos hacer manualmente a través de funciones de aproximación sucesiva, o modos más complejos, pero como acá no estamos en matemática, vamos a poder valernos de las herramientas. Puntualmente nosotros vamos a utilizar una herramienta que es una planilla de cálculo para el cálculo de la tasa interna de retorno. Yo voy a poner esto en un ejemplo, voy a ir a un Excel, voy a compartir a ver si tengo un Excel abierto. Sí, parece que sí. O es la... Bien. ¿Están viendo el Excel, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Saben calcular la TIR a partir del Excel ustedes? ¿Pregunto o no? No. No. Miren qué difícil es. El Excel, que estoy seguro que ustedes lo conocen, obviamente, porque es una herramienta muy utilizada, es una planilla de cálculo que tiene funciones, y una de las funciones es la función TIR. Yo lo que quiero hacer es explicarle cómo utilizarla, porque cuando ustedes hagan los prácticos pueden utilizar, digamos, esta herramienta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Identificar el flujo de fondos de nuestro plan de financiación. Entonces, el Excel lo que va a hacer es identificar un área de datos que lo va a asociar a los distintos momentos de mi flujo de fondos. Entonces yo voy a poner como momento 0 el momento de la operación. Y después voy a tener las 6 cuotas, o sea, el momento 1, momento 2. ¿Está escribiendo en el Excel, profe? ¿Sí? ¿No se ve? Me quedó congelada la imagen a mí. A Quedó ver, congelado, profe. voy a compartir entonces ahora. ¿Ahora? Ahí sí se ven los momentos. Bien. Y si escribo, por ejemplo, Sí, ahora se ve. Se ve bien. algo habré hecho. Fíjense lo que estoy haciendo. Identifiqué los 6 momentos de mi
flujo de inversión, o de mi plan de financiación en este caso, y los representé de manera horizontal, digamos, ¿no? En donde el momento 0 va a ser el momento de la venta, y después tengo las 6 cuotas mensuales consecutivas, que en este caso las pongo con valor positivo, ¿sí? Para que justamente el sistema las identifique. Entonces, para calcular la TIR, lo que tengo que hacer es, en cualquier otra celda, escribir la función TIR y indicarle, indicarle, digamos, al sistema el área de datos en donde se encuentran, digamos, los flujos del proyecto. Y lo que voy a hacer es darle un valor de arranque para que él, mediante aproximaciones sucesivas, lo calcule. Por ejemplo, yo le voy a decir arrancar con el 2%, ¿sí? Y cierro. Bueno, me está dando el 3%. Si le agrando la cantidad de decimales, ahí van a ver que me está dando el 2,544% mensual. Quiere decir que, en este ejemplo, la tasa que está implícitamente determinada en cada periodo es del 2,54. Si yo, por ejemplo, juego con los valores, por ejemplo, pongo 25, fíjense cómo automáticamente cambia el valor de la tasa. Si yo cambio acá el valor y achico en el final, la tasa va a variar. ¿Ven? Lo que va a estar haciendo es calcular el valor de la tasa interna que implícitamente está contenida en ese flujo de fondos. Volvamos a nuestra filmina. Bien, estábamos entonces, fíjense que en el Excel nos dio la misma tasa, porque obviamente es la tasa que queda, digamos, incluida en esa operatoria. Entonces, esto que se ve ahí es un cuadrito. Tenemos dos cosas. Acá arriba, un cuadro que nos permite observar la evolución del crédito. Y por debajo tenemos lo mismo, pero de otra manera, ¿sí? Voy a ir un poquito para atrás. Fíjense que yo hoy les decía que la medición de un crédito utilizando la tasa interna de retorno se puede hacer de dos maneras. Partiendo de la medición original, agregándole los intereses y restándole las cobranzas, que es esta parte acá arriba, o partiendo de lo que me queda a futuro por cobrar, que es el valor actual descontado de los flujos de fondos futuros, que es esto que está acá abajo. Eso es lo que estamos viendo en esta filmina que yo les decía. Este cuadrito acá arriba es la medición que parte del valor original, le agrega los intereses y le resta los cobros. Siempre teniendo en cuenta la tasa interna de retorno. O lo que veíamos en la parte de abajo, en la parte inferior de la filmina, que es la medición al valor descontado de flujo de fondos futuros. Entonces, acá yo estoy planteando, de alguna manera, la solución del práctico. ¿De qué manera? Yo digo, el precio de venta al contado es de 110 y financiado en 6 pagos mensuales, 6 cobros mensuales, iguales y consecutivos, de 20. Entonces, en el cuadro, fíjense, yo voy a poner lo mismo que puse hoy en el Excel. En el momento 0, el flujo negativo de 110, y es negativo porque es lo que yo dejo de cobrar si hubiese vendido de contado. Es decir, yo en ese momento asocio lo que dejo de cobrar a estar prestándole a alguien 110 pesos en ese momento. Es como que yo le presté 110 al cliente. Obviamente que no le presté plata, sino que le vendí en cuenta corriente.
Pero si yo lo interpreto a esto como una operación financiera de préstamo, no de una venta de mercaderías, yo le estoy prestando plata a alguien, le estoy dando 110. ¿Para qué? Para que él me lo devuelva a lo largo de 6 meses en 6 cuotas de 20. Entonces, esa es la manera de interpretar una venta en cuotas de manera o que permita calcular la tasa de interés. Entonces, esa tasa que la calculamos, después ustedes pueden averiguar y explicarnos cómo se puede calcular, por ejemplo, en una calculadora financiera, pero es muy parecido. Solamente hay que indicarle a la calculadora los flujos de fondos nada más y ella va a calcular la tasa implícita que está incluida. Entonces, podemos armar este cuadrito, que es el que nos va a permitir o hacer el seguimiento para el asiento contable. Entonces, partimos de lo que le presté al cliente en el momento inicial. Le había prestado 110. Si calculo los intereses que van a estar incluidos en el primer mes, voy a calcular 110 pesos que me debe el cliente y que me va a generar un interés de 2 pesos con 80, que surge de multiplicar 110 por el 2,54%. Al final de ese primer mes, el cliente me va a deber 110 más los intereses. Y al final del primer mes está el cobro de la primera cuota. ¿De cuánto? De 20 pesos, que es esta que está en M1. Por lo tanto, una vez que él me paga esa primera cuota o cobramos nosotros la primera cuota, vamos a tener un saldo al cierre de 112 menos 20, 92,80. Y ese va a ser el valor del crédito al cierre del momento 1, que es el inicio del periodo o del segundo mes. Yo puedo... Profe, Sí, una consulta. Esto es siempre asumiendo que se cobra el crédito, sí. sí o sí. Ok. ¿Y cuál sería la opción que no se cobre? Porque todo crédito se presume que lo vamos a cobrar, ¿no? Claro, pero podría pasar a deudores morosos y todo eso, por eso esto sería, está bien. Es decir, siempre un crédito tiene, digamos, va a estar en el activo en tanto y en cuanto tenga un elevado grado de probabilidad de cobro. Acuérdense, voy para arriba, cuando veíamos, no me acuerdo, fue la semana pasada, que para que una empresa tenga una cuenta por cobrar, tiene que tener un alto grado de posibilidad de ser cumplida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esa condición no se cumple, es decir, que tiene baja probabilidad de cobro, ya no la vamos a considerar como un activo. En todo caso, la vamos a previsionar, con lo cual estaríamos mandándola, digamos, a pérdida, ¿sí? Porque previsionar una cuenta por cobrar es considerar que ya no la voy a cobrar. Además de estar vencida. Porque para llegar a esa instancia, todo esto ya tuvo que haber ocurrido. Es decir, para llegar a esa instancia, primero se produce el plazo de la financiación. Una vez que se produce ese plazo o transcurre el plazo de la financiación, pasa a estar en mora o vencida y nosotros intimamos al deudor a que cumpla ante el incumplimiento del plazo y ante ese incumplimiento iniciamos alguna gestión de cobro y ante la falta de resultados de esa gestión de cobro podemos iniciar gestiones judiciales de cobro y todo eso ya es posterior a esto que estamos viendo acá, que es el plazo normal de la financiación. En todo caso, acá lo que habría que ver es si existe alguna cláusula punitoria que va a establecer que sobre los saldos adeudados se van a generar no intereses financieros, sino intereses punitorios, ¿sí? Y en ese caso sí estarían adicionándose a lo que ya se debe o nos deben, ¿ok? Pero todo eso es posterior. Todavía estamos en lo que es el plazo normal de un crédito. Y teniendo en cuenta que
esperamos al vencimiento para cobrar. Vuelvo un ratito acá, atrás. Fíjense, si la intención es mantenerlo en el activo hasta su vencimiento para su posterior cobro. O sea, acá todavía no se produjo el vencimiento para su posterior cobro. No sé si me aclaro, me clarifico. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, entonces estábamos con la medición al cierre, en donde después de cobrar la primera cuota, teníamos un saldo de 92 pesos con 80. Fíjense que esa cuota de 20 pesos, la podemos desglosar acá, acá está el detalle de la cuota. Esa cuota va a cobrar 2 pesos con 80 del interés de este periodo, y la diferencia para llegar a 20 serían 17 pesos con 20. Quiere decir que la amortización de capital que está en esta cuota es de 17 con 20. Si yo a 110, que era el capital inicial, le resto 17 con 20, me va a dar 92 con 80. Y así arranco el segundo mes. 92 con 80 era lo que me debía el cliente, y va a generar un interés ya no de 2 con 80, sino, fíjense, 2 con 36. ¿Por qué es menor? Porque se calcula sobre un saldo de deuda menor. Entonces, como el saldo de la deuda se va achicando, es lógico que los intereses vayan disminuyendo. El valor del crédito al cierre del segundo mes va a ser 95 pesos con 16 antes de la segunda cuota que cobremos. Entonces, 95 con 16, cobramos 20, me va a quedar 75 con 16. Y el desglose de esa cuota, 17 con 64 y 2 con 36. Este 2 con 36 es este que está acá. Así las cosas, si vamos hasta el último mes, que es el mes 6, fíjense que el saldo inicial del crédito al inicio va a ser 19,50, va a devengar un interés de 0,5 pesos, o sea 50 centavos, de manera que el valor al cierre va a ser 20. Se cobra la cuota y el valor queda saldado, o el crédito queda cancelado. Y la cuota final es 19,50 y 50 de intereses. Acuérdense que siempre los intereses se devengan sobre saldos adeudados. Y hago esta salvedad porque, independientemente del sistema de amortización que se elija, los intereses siempre se deben calcular sobre la deuda, ¿sí? En este caso, el sistema de amortización es un sistema que se conoce con el nombre de sistema francés, porque tiene la peculiaridad de tener cuotas de igual valor, cuotas constantes e intereses sobre saldo. En ese caso, el valor del interés siempre se va a calcular sobre el saldo adeudado, y fíjense que si nosotros sumamos todos los intereses, nos da 10 pesos. ¿Qué era 10 pesos? Es la diferencia entre 120, que es el valor de la suma de las 6 cuotas, y el precio de contado, que era 110. Quiere decir que el devengamiento de los intereses a lo largo del periodo de la financiación no es lineal. Es decir, que no es que yo hago 10 dividido 6 y devengo 1,6 o 1,67 por mes. Eso está mal. Lo que tengo que hacer es calcular el interés que corresponde a cada periodo. Y ese interés va a depender del saldo adeudado durante ese periodo. Por eso, esta explicación, en donde en el primer mes yo voy a devengar 2,80, en el segundo mes 2,36, y así hasta llegar al sexto mes y haber devengado los 10 pesos de interés. Bien, ahora, esto que está acá, digamos que es el cuadrito que ustedes están viendo, lo podemos explicar de la misma manera, yo les decía, a partir de las cuotas que nos queden por cobrar. Entonces, en el momento 0, que es el momento de la venta, yo puedo plantear el valor del crédito como la sumatoria de 6 cuotas a cobrar. 6 cuotas, pero que las tengo que descontar hasta el momento 0. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la primera cuota, esta es la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Y a cada cuota le voy a aplicar el factor de descuento
por la cantidad de periodos que resta para su vencimiento. Entonces, la primera cuota, fíjense que acá va a estar 1 más i elevado a la 1, porque la cantidad de periodos de tiempo a los que está esta cuota es un periodo de la cuota, un periodo de la tasa de interés. La segunda cuota está a 2 periodos y así hasta la sexta, que está a 6 periodos. El valor o la sumatoria de estas 6 cuotas me va a dar, acá hay un signo igual pero que no se ve, que me da 110, que es el valor del crédito en ese momento. Si yo me ubico, por ejemplo, al final del primer mes, cuando ya cobré una cuota, ¿qué me queda hacia adelante? Me queda 1, 2, 3, 4, 5 cuotas. Obvio, porque si cobré una cuota me quedan por cobrar 5. Entonces, el valor actual de ese crédito va a ser 5 cuotas descontadas. Fíjense que es este segundo renglón. Si yo descuento 5 cuotas, 1, 2, 3, 4 y 5, la sumatoria de estos 5 valores me va a dar 92,80, que es el valor del crédito al final del primer mes. Y así para cada periodo del crédito. En el momento 6, por ejemplo, al final, una vez que cobré todas las cuotas, no me queda nada por cobrar. Entonces, ¿cuál va a ser el valor? 0. Y así. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Bien, sigamos. Después vamos a tratar de ver un ejercicio y voy a tratar de que ustedes participen a ver si entendieron. Bien, sigamos. A partir de este ejemplo, podemos tratar de ver, voy a ir para atrás, perdón, voy para atrás, freno de mano y voy para atrás, y ver un ejercicio de refinanciación. ¿Sí? A ver, ¿dónde era que estábamos? Acá. ¿Qué era una refinanciación? Una refinanciación, yo les había dicho que consistía en renegociar todas las condiciones de un crédito para reemplazarlo por uno nuevo. Entonces uno en la refinanciación lo que plantea a través de esa negociación, el monto de la cuota, la cantidad de cuotas, la tasa de interés, el periodo de repago, si hay algún periodo de gracia, etc. Todo eso se traduce en un nuevo crédito que tendrá un nuevo valor actual. Cuando yo compare el valor del crédito anterior con el valor del crédito nuevo y determine si hay diferencias entre el valor actual de uno y el valor actual de otro, tengo que llegar a la conclusión si esa diferencia es del 10% o más con respecto al anterior, al crédito viejo. Entonces, si la diferencia era menor al 10%, lo que hago es doy de baja el crédito viejo y doy al alta el crédito nuevo por el mismo valor. Es decir, que reconozco el crédito nuevo, el crédito refinanciado, por el valor del crédito que se da de baja. De alguna manera no reconozco diferencias entre uno y otro, porque lo que hago es cambiar de valor. Sí voy a contablemente utilizar cuentas distintas para reconocerlo, digamos, ¿no? Pero el valor es el mismo. En cambio, si el valor entre uno y otro, el valor actual de uno y otro es mayor al 10%, lo que voy a hacer es dar de baja el crédito anterior por su valor contable y voy a dar de alta el crédito nuevo por su valor nuevo. Y la diferencia, que en este caso va a ser mayor al 10%, la voy a reconocer como una ganancia o pérdida financiera. Entonces, esto que estábamos viendo como medición de un crédito refinanciado, lo podemos plantear en este ejercicio. ¿De qué manera? Supongamos, segundo caso práctico. A partir del caso anterior, y luego de que cobramos la primera cuota, se refinancia el crédito reemplazando lo que me queda. O sea, ¿qué me quedaba por cobrar? 5 cuotas de 20 cada una. Las vamos a reemplazar por 10 cuotas mensuales de 10 pesos cada una. Es decir, se le otorga un mayor plazo. La tasa que voy a necesitar para poder calcular es la tasa de mercado sobre el factor tiempo del dinero, que en el momento de la refinanciación es del 3,8.
O sea que es una tasa más alta, más elevada, que si comparo con la tasa del préstamo o del crédito que habíamos visto que era el 2,5, ¿sí? A partir de una tasa representativa del costo para financiar el ciclo operativo del negocio. Entonces, vuelvo un poquito para atrás. Están viendo la filmina, chicos, ¿no? Sí. Bien. Después de cobrar la primera cuota de nuestra operatoria financiera, el crédito tenía un valor de 92,80, que era lo mismo que el valor actual de 5 cuotas. Este es el crédito viejo. O sea, el crédito viejo, una vez que cobramos la primera cuota, era 5 cuotas más de 20 pesos. De acuerdo a la tasa original, que se calculó, del 2,5, el valor actual era 92,80. Valor actual del crédito viejo. Esto contablemente yo lo debería ver como, digamos, el cruce de dos cuentas. Una que va a decir deudores por ventas por 100 y otra que va a decir componentes financieros a devengar por la diferencia, que sería 7,20. ¿Sí? ¿Por qué 7,20? Si yo de 10 pesos de intereses en el primer mes devengué 2,80, ¿cuánto me va a quedar por devengar? 7,20. Entonces, el crédito viejo contablemente va a estar en dos cuentas. Deudores por ventas, 100 pesos, que son 5 cuotas de 20, y los intereses a devengar por 7,20. Si yo a 100 pesos le resto 7,20, me va a dar 92,80. ¿Se entiende, chicos? Necesito que me digan si entienden o no para poder avanzar. A ver, de vuelta, profe. Yo me imaginé, después de 20 y pico años, ya veo con quién estoy bailando. Vamos a suponer el asiento. ¿Están viendo algo así como un Excel Sí. Sí. que se mueve? Sí. Sí. Bueno, ¿cómo va a ser el asiento cuando yo realice la operación? Deudores por ventas. Quiero que ustedes me digan, chicos. Si no me siento muy solo. 120. Ventas o ingresos por ventas. ¿De cuánto era el precio de venta de contado? 110. 110. Intereses positivos a devengar. 10. ¿Sí? Ese va a ser mi asiento. ¿Están viendo el asiento? Sí. No Sí, una se silla, está viendo. sino un asiento contable, chicos. Bueno, perdón por el humor fino. Entonces, mi crédito, acá yo voy a hacer la T, a ver si me sale una T. Hoy no viene con no pensé que me iban a decir que sí, entonces no viene con el mayor armado, perdón, discúlpenme ustedes. Bueno, pero acá vamos a tener el mayor de la cuenta de deudores por venta. Esto es, Profe, ¿por qué un contador salió volando de su auto? ¿por qué un contador salió volando el soto? ¿Por qué? Porque no ajustó bien el asiento. Ah, viene el humor. Bueno, están viendo las dos cuentas que a mí me interesa registrar, ¿no? Entonces, el crédito siempre va a ser la sumatoria de estas dos cuentas. Entonces voy a poner acá valor contable. Intereses positivos a devengar en el momento 0 dijimos 10. Deudores por ventas tienen saldo deudor y intereses positivos a devengar tienen saldo acreedor. Entonces el valor contable va a ser debe menos haber. Ah, no, más, menos. Bien. El valor contable de mi crédito, fíjense que es, ¿cuánto? 110. Entonces, ¿qué asiento yo registro al final del primer mes? El devengamiento de los intereses.
Cuando yo voy a mi filmina, voy a dejar de compartir, voy a ir a ver la filmina esta. El interés que se devengaba en el primer mes era de 2 pesos con 80. Producto de multiplicar 2,54 por 110. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí. Cuenten el chiste, así nos reímos todos. ¿O no están viendo ahí lo que yo estoy mostrando? Entonces, el asiento que voy a registrar al final del primer mes, ¿cómo va a ser? A ver quién me ayuda con ese asiento. Intereses positivos a devengar a intereses ganados. Muy bien. ¿Qué tipo de cuenta es intereses ganados? De resultado Muy bien. positivo. ¿Y la cuenta de intereses positivos a devengar? ¿Qué tipo de cuenta? Regularizadora. Muy bien. 2,80. ¿Sí? Pongámosle la fecha acá, le pongo acá a la izquierda. Esto va a ser momento 0, momento 1. Bien. Después ustedes le dan todos los retoques artísticos, ¿no? Para que esto parezca un libro diario en serio. Entonces, voy a mayorizar este segundo asiento. ¿Y qué voy a poner? 2 pesos con 80. Y una cuenta nueva que se va a llamar intereses positivos, o intereses ganados, perdón. Resultado positivo. Que tiene un saldo, como es de resultado positivo, obviamente de 80. Bien. Entonces, el valor contable del crédito va a ser, después de ese devengamiento, 120 del crédito, menos la cuenta de intereses positivos de devengar. Menos, ¿qué saldo va a tener la cuenta de intereses positivos de devengar? 10. Acreedor. Acreedor, exacto. Menos 2,80. Fíjense que el valor de mi crédito ahora es, vamos a poner acá arriba esto, 112,80. Que coincide, voy a mi cuadrito de evolución, coincide con el valor del crédito antes del primer cobro. ¿Ven acá? ¿En verde? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Vuelvo al Excel. Una vez que yo registré la venta, bueno, acá en el medio puedo poner el costo de las mercaderías vendidas, pero como no es relativo al tema, yo obvié ese asiento. ¿Se entiende? Una vez que yo registré la venta, una vez que registré el devengamiento de los intereses, ¿qué viene en el momento 1? El cobro, ¿sí? ¿Cómo registro un cobro, chicos? Y de caja Creo que a caja. orden. Suponiendo que ingresa efectivo. Y supongamos que cobramos en efectivo. ¿Y de cuánto es la cuota? 20. De 20. Bien, 20. Este es el momento donde ustedes pueden hablar, equivocarse, pues estamos aprendiendo. Entonces yo ahora voy a registrar ese asiento, mayorizar ese asiento. En donde, este acá lo vamos a poner más abajo. Cobro la primera cuota, ¿sí? Entonces una vez que yo cobro la primera cuota, el valor del crédito va a ser 120 menos 20 menos los intereses pendientes de devengar, que eran 10 menos 2,80, ¿sí? Fíjense cuánto me da. 92,80. O sea que el valor contable de mi crédito, llevado momento a momento, coincide. ¿Con qué coincide? Con esta tablita de evolución, o cuadro de evolución lo llamamos, de nuestro crédito. Que también puede coincidir con esto, ¿sí? Nada más que acá en esta segunda parte, de abajo, yo no tengo el desglose de los intereses, porque lo que hago es evaluar el valor descontado de los flujos de fondos futuros, ¿sí?
Bien. Entonces, después de haber cobrado la primera cuota, vuelvo a la filmina, nuestro crédito inicial tiene un valor contable de 92,80. De eso no surgen dudas, ¿no? Ahora que llegamos hasta ahí. Y este es el movimiento contable de cuentas, libro diario y libro mayor, ¿ok? Hasta ahí estamos. Bueno, volvamos a... ¿Dónde era que estábamos? Acá. No, acá. Entonces, estábamos hablando de refinanciación. Cuando pagó la primera cuota el deudor, dice que se le hace pesado pagar 20 pesos por mes, entonces nos plantea una refinanciación. Y propone pagar lo que le queda, sería 100 pesos, pero no ahora en 5 meses, sino en 10 meses, a razón de 10 por mes. Porque de esa manera a él se le hace más fácil de pagar, o dicho de otra forma, 10 pesos encuadran en su flujo financiero, digamos. Él puede pagar 10 por mes, pero no los 20. Entonces, más vale pájaro en mano que 100 volando, y nosotros decimos, bueno, si él nos está diciendo que puede pagar 10, démosle esa facilidad. En ese momento se produce la refinanciación y tomamos nota de que el interés financiero en ese momento en el mercado es del 3,8%. Tomado a partir de lo que representa financiar el ciclo operativo en el negocio, o del negocio en el mercado financiero. Teniendo en cuenta esto, nosotros calculamos el valor contable del nuevo crédito y lo comparamos con el valor contable del crédito anterior. El valor contable del crédito anterior, ya sabemos, es 92,80. Lo que tenemos que calcular es el valor contable del crédito nuevo. ¿Cómo vamos a calcular el valor contable del crédito nuevo? Descontando las 10 cuotas de 10 pesos por un factor de descuento de 1,038. ¿Qué es 1,038? Es el valor del factor de descuento considerado de acuerdo a esta tasa. Entonces, 1 más i es 1 más 0,038 y lo voy a ir elevando a la 1, a la 2, a la 3, a la 4 y así hasta la 10 para llegar hasta las 10 cuotas. Eso nos va a dar el valor actual de cada cuota, en donde la primera cuota de esas 10 va a ser 9,63 y el valor actual de la última cuota va a ser 6,89. Fíjense que a medida que se aleja en el tiempo cada cuota, tiene un valor actual presente menor, justamente por el factor tiempo del dinero. A medida que el dinero se aleja en el tiempo, su valor actual es menor. Si el dinero se acerca, el valor actual va a ser mayor. Entonces, ahora yo sumo todos estos valores y observo que tiene un valor sumatoria de 81,92. ¿Ven acá? La sumatoria de estas 10 cuotas me da 81,92. Saco la diferencia entre 81,92 y 92,80 y me da 10 pesos con 88. Que calculados o comparados sobre 92,80 me da una diferencia del 12%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si la diferencia es mayor al 10%, debo dar de baja el crédito anterior y debo dar de alta el crédito nuevo. Y reconocer la diferencia, esta diferencia de 10 pesos con 88, como resultado financiero. ¿Sí? Bueno, vamos a traducir eso en el libro diario. ¿Sí? Vamos a nuestro libro diario, a nuestro proyecto de libro diario.
Entonces, estamos acá en el momento 1. Momento en donde se celebra la refinanciación y, por un lado, vamos a dar de baja, digamos, o vamos por el deuda, ¿qué nombre quiere que le pongamos? Refinanciada. El nombre que le vamos a poner a nuestro crédito nuevo, que va a tener un valor de 100. El valor nominal, ¿sí? Y vamos a poner acá intereses positivos a devengar de esa deuda refinanciada. Vamos a ir a ver de cuánto era. No está en la filmina, pero lo podemos calcular como la diferencia entre 100. ¿Por qué saco 100 o por qué pongo 100? Porque 100 es la sumatoria de 10 cuotas. Y los intereses a devengar va a ser la diferencia entre 100 o las 10 cuotas y el valor actual de esas 10 cuotas, que es 81,92. Entonces, voy a volver al Excel. Intereses positivos a devengar va a ser 100 menos 81,92. 18,08. ¿Sí? Voy a ponerle acá intereses a devengar, deuda refinanciada. ¿Se entiende hasta ahí? Y ahora doy de baja el crédito anterior, en donde voy a poner intereses a devengar, que tenía un saldo de 7,20. Viene acá. Esta es la cuenta que estoy dando de baja. Y voy a acreditar deudores por ventas. Por 100. Que era el saldo que tenía deudores por ventas. ¿Qué me va a quedar por registrar? Bueno, voy a poner acá con colores. Esta es la deuda nueva. Vamos a poner un color celeste. Esta es la deuda vieja. Le voy a poner un color más pálido, gris. Y intereses negativos por refinanciación. Habíamos dicho que era la diferencia entre los dos créditos, que tenía 92,80, el valor del crédito viejo, menos 81,92, el valor del crédito nuevo, 10,88. Y esto claramente es una pérdida, ¿no? Entonces, a ver si me da bien el asiento. Sí. Ese vendría a ser el asiento de la refinanciación. Esta cuenta va a quedar saldada. Deudores por venta, que es el crédito viejo. Esta cuenta va a quedar saldada. Intereses a devengar, porque ya no se va a devengar más nada. Y va a aparecer una cuenta nueva, un poco más abajo, que va a representar el crédito nuevo. Dijimos que se va a llamar deuda refinanciada y que va a tener un valor de 100. Que va a estar regularizada por intereses, dijimos, de 18,08. Por lo tanto, el valor contable de este nuevo crédito va a ser 81 pesos con 92. ¿Qué era 81,92? El valor actual
contable del nuevo crédito, producto de la sumatoria de los valores actuales de 10 cuotas de 10 pesos descontados por esta nueva tasa de interés de mercado vigente al momento de la financiación. Y ahí termina el ejercicio. Es decir, cuando nosotros tenemos un crédito, que es el crédito anterior, y que había surgido de una operatoria inicial, lo reemplazamos por uno nuevo, producto de una renegociación, en donde interviene, digamos, el mercado o las condiciones del mercado en ese momento, vamos a estar cotejando dos realidades del mercado financiero de distintos momentos. Del momento de la operación principal o financieramente la deuda inicial con el momento financiero de esta renegociación. Esa diferencia de realidades financieras, que se entiende como diferencial de tasas, en donde claramente el costo del dinero se encareció, porque pasó de 2,5 en el crédito inicial a 3,8, hizo que el valor de nuestro crédito nuevo disminuya, ¿no es cierto? Y arroje, no estoy encontrando lo que estoy queriendo mostrarles, perdón chicos, esto les estoy queriendo mostrar, arroja una pérdida por refinanciación, ¿sí? Nosotros acá estamos perdiendo 10 pesos con 88 porque estamos canjeando algo que vale 92,80 por algo que vale 81 pesos con 92. En el mismo momento, ¿sí? En el momento 1 después de cobrar la primera cuota. Es decir, yo estoy cambiando, por ejemplo, manzanas por peras, y en donde la manzana tiene un valor, dije 92,80, que es el crédito anterior, y peras vendría a ser el crédito nuevo, que el valor actual es 81. Si yo cambio un valor mayor por uno menor, pierdo. Y eso lo hice en pos de asegurar cobrar el crédito, dado que el cliente manifestó su imposibilidad de pago de las cuotas originales. Entonces, todo eso se tiene que traducir y reflejar contablemente, que es lo que hicimos en estos asientos. ¿Se entiende, chicos? Estoy viendo muy pocas cámaras activadas. Sí, Solo la profe. de Violeta, la de Juan Ignacio y una foto de Giselle. Encima la espalda, poní muy linda espalda, pero no. Quiero las cámaras, chicos. El sábado empecé mi ciclo de profesorado. No importa que tengamos cara de sueño, cara de... Ahí ya están prendiendo las cámaras, ¿sí? A no ser que estén en la ducha, pueden prender la cámara, ¿no? Bien. Les decía que el sábado empecé mi ciclo de... Quiero conocerlo a todos mis alumnos. Comencé el ciclo de profesorado. Hola Campos, no me muevas que me mareo, me vas a descomponer si mueves tanto la cámara. Y nos exigían en el ciclo, también, como es por Zoom, todas las cámaras activadas. Así que, ya que tenemos esta facilidad de poder estar dando clases en la comodidad de nuestra casa, sentados, o algunos en la cama, o algunos, no sé, X, bueno, por lo menos tengamos la deferencia de vernos las caras, ¿no? Si no, después en los finales, yo cuando no conozco a nadie, imagínense cómo me pongo, ¿eh? Distinto si nos conocemos. Bien. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Hola, Franco. Ahí veo tu cámara. Bien. Müller, muy bien. Ahora todos estamos con... Profe, una consulta. Sí. Estaba viendo ahí el Excel que usted hizo. Subí un poquito el volumen porque te escucho muy bajo. Sí. O hablarle más fuerte a la cámara. El Excel, espera que lo comparto. ¿El de los asientos? Sí. Porque hice varios Excel. Sí. ¿Qué pasa con el Excel?
interés positivo a devengar, ¿usted hizo 2 mayores por algo o...? Sí, es buena la pregunta, pero lo hice porque son la primera, a ver si están viendo, esta que voy a poner acá en un color es del crédito 1, que yo le puse un color gris, digamos, ¿no? Entonces, la diferencia de la cuenta 2, que llamé, o del crédito nuevo, deuda refinanciada con sus intereses a devengar. Podría hacerlos en la misma cuenta, pero son créditos distintos. No es una cuestión de gusto o de criterios. Yo utilicé una cuenta para el devengamiento de los intereses del crédito inicial de, acuérdense, 6 cuotas de 20, y otra cuenta distinta, obviamente, porque es otra deuda de 5 cuotas de, perdón, 10 cuotas de 10 refinanciadas, ¿no? Por eso utilicé 2 cuentas. ¿Se entiende? Aclarado, profesor, gracias. Aclarado, bien ahí. Bueno, ¿más preguntas, chicos? Sigamos. Igual ahora vamos a ver un ejercicio y quisiera que ustedes, a ver si podemos romper ese hielo de que no participen y participen. Acuérdense que acá está bueno que nos confundamos, que nos equivoquemos, que no hay problema acá. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, si ustedes participan, a mí se me hace mejor porque nos ayudamos, ¿no? Bien, pero terminemos. Terminemos con lo que estábamos viendo. Sigamos. ¿Se acuerdan que estábamos hablando entonces de la medición periódica de las cuentas por cobrar en moneda, que se originan en ventas de bienes, prestaciones de servicios, refinanciaciones o préstamos financieros? ¿Qué nos quedaba por hablar? Los otros créditos en monedas, es decir, todos los que no se originen en esas 4 operatorias. Entonces, la medición periódica de esos otros créditos, pero que son en moneda, también se va a realizar según el destino que más probabilidad tenga el crédito. Y es lo mismo que lo que hablábamos hoy. Si la intención es y factibilidad es de negociarse, ceder o transferir a su BNR o valor neto de realización. O, en el caso de los activos por impuestos diferidos, la medición al cierre utilizando una tasa de interés del cierre. Los activos por impuestos diferidos son ciertas diferencias temporarias, y lo voy a plantear así en términos breves, porque esto requiere otro análisis. Son activos, en este caso, digamos, porque estamos hablando de cuentas por cobrar, originadas por diferimientos temporales impositivos que generan excesos o defectos de pagos de impuestos, que en el lapso de un tiempo se sanean y desaparecen. Entonces, como estos activos transitorios se refieren a eventuales ahorros impositivos futuros, por lo menos van a estar relacionados con el año fiscal siguiente. No es un valor actual. Por lo tanto, ese valor del eventual ahorro impositivo futuro habrá que descontarlo aplicando una tasa de cierre un año para determinar su valor actual. En los restantes casos se van a medir sobre la base de la mejor estimación de las sumas que vamos a cobrar, siempre descontadas aplicando la tasa de la medición inicial o la tasa determinada si el descuento inicial no se hubiese efectuado. Entonces, siempre que estemos hablando de créditos en moneda, en este caso, otros créditos. ¿Qué pasa si son en moneda extranjera? Que no está acá. Primero los convertimos a pesos, o sea, primero determinamos la medición de acuerdo a todo lo que vimos, y luego los convertimos a pesos, teniendo en cuenta el tipo de cambio comprador vigente a la fecha de cierre. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de cuentas por cobrar, cuando nosotros cobremos, si son créditos que tratan o se refieren a moneda extranjera, vamos a recibir divisas, y esas divisas convertidas en el mercado de cambios oficial se van a realizar al tipo de cambio comprador.
Es decir, que el mercado de cambios me va a comprar a mí esas divisas y me va a facilitar los pesos. Bien. ¿Qué nos quedaba después de eso? Los créditos en especie, que son aquellos créditos que se refieren a recibir bienes. Entonces, siempre que los créditos fijen precio de la porción o del bien que vayamos a recibir, lo vamos a medir de acuerdo a la regla de medición de los bienes o servicios a recibir. Por el contrario, si el crédito en especie es meramente nominal, a cuenta del bien a recibir en el futuro, se van a medir a valor nominal, es decir, los pesos entregados. No van a, se va a romper esa relación entre el valor de lo que voy a recibir y la medición del crédito. Bien. Y por último, para terminar, digamos, con esta unidad, en cuanto a la exposición de las cuentas por cobrar, dijimos que si se trataba de cuentas por cobrar que se originaban en ventas de bienes o prestaciones de servicios, estas se iban a incluir en un rubro específico que se conoce con el nombre de créditos por ventas o créditos por prestaciones de servicios. Las que no tengan ese origen van a ir a parar a otro rubro que se conoce con el nombre de otros créditos, siempre que no haya que incluirlos en otro rubro del activo. Se van a clasificar en corrientes y no corrientes en función del plazo que reste para su vencimiento, teniendo en cuenta que las que estén vencidas o lo vayan a hacer en los 12 meses siguientes van a ser corrientes, y las que tengan vencimiento posterior a los 12 meses serán no corrientes. Se van a exponer, como ya vimos, por su valor neto, es decir, neto de intereses a devengar, ya sea explícitos o implícitos, y también netos de las previsiones para deudores de dudoso cobro, que fue lo que hoy me preguntaban. No me acuerdo quién, pero me preguntaron qué pasaba cuando una cuenta por cobrar era de dudoso cobro. Se la previsionaba, y la previsión, saben ustedes, que regulariza la cuenta créditos. Es decir, que en el estado de situación patrimonial, el crédito va a ir por el valor neto. O sea, el valor total menos lo que yo estimo que no voy a cobrar. Y adicionalmente, si hay previsiones para devoluciones o bonificaciones diferidas, también deberíamos netearlas. Eso en cuanto al cuerpo de los estados básicos, o lo que se conoce como el estado de situación patrimonial. En la información complementaria, es decir, en las notas a los estados contables, vamos a informar los montos nominales o los montos totales, la fecha de los vencimientos. Como diferencia podemos calcular la porción no devengada de los intereses. Si se trata de créditos, como dijimos, de dudosa cobrabilidad, vamos a precisar las previsiones, por qué se previsionó. Es decir, que no es que uno puede sencillamente previsionar y mandar un crédito a pérdida. Tiene que demostrar que agotó todas las instancias posibles para lograr el cobro, y que aún así no fue posible. Y también en la información complementaria vamos a desglosar ese saldo, que también me preguntaron hoy, entre deudas normales o por vencer, deudas vencidas, o también conocidas como deudas en mora, y deudas en gestión judicial. Si se quiere, podríamos hablar de 4 categorías de clasificación: normales, en mora, en gestión e incobrables. O previsionadas, ¿sí? Bueno, también, si sobre los créditos existen garantías, ¿qué son las garantías? Son recaudos adicionales que el deudor constituye en beneficio del acreedor para garantizar el cumplimiento del crédito. En realidad son garantías constituidas
o exigida en este caso por el acreedor, nosotros, para garantizar el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Yo les había dicho cuando comenzamos esta unidad que las garantías podían ser de distinto tipo, pueden ser garantías personales como las fianzas o avales, o pueden ser garantías reales, por ejemplo, cuando se constituyen sobre derechos reales de dominio, como puede ser una prenda si se trata de un bien mueble, o una hipoteca si es sobre un bien inmueble, o también pueden ser garantías de caución, es decir, contratando alguna póliza que cubra el riesgo de eventual insolvencia. Entonces, toda esa información que nos va a dar una noción de la calidad del crédito y de su cobrabilidad, la vamos a exponer obviamente en la información complementaria. También, si se trata de créditos en moneda extranjera y utilizamos algún tipo de cambio para su conversión a pesos, también vamos a explicitar toda esa información en la información complementaria. Bien, con esto nosotros terminamos la unidad, creo que es la unidad 5, pero me gustaría aprovechar estos 15 minutos que nos quedan hasta el receso, hasta el recreo, para ver un ejercicio y tratar de verlo con ustedes para que lo resolvamos. Un ejercicio corto y que lo vamos a tratar de resolver nosotros mismos, así como hicimos el ejercicio de la parte que recién veíamos. Ahí estoy compartiendo con ustedes el planteo de un ejercicio. ¿Lo ven ahí, chicos? Sí. Sí, ¿Se ve? Bueno. A ver si alguien me ayuda con la lectura y le dejo descansar 2 segunditos a mi garganta. Si alguien se ofrece, enormemente voy a estar agradecido. No se peleen, chicos. Bueno, ahí le leo, profe. Bueno, ¿quién va a El leer? primero, ¿me está escuchando o no? ¿Quién está por leer? ¿Antonella? Antonio. Sí, Musachi. Muy bien, Antonella. Será considerada en el final. Ojalá. Queda grabada esta clase, así que es prueba. Sí, sí, que conste en Mi actas. compromiso. Bueno, el 1 de abril de 2020, el Ratón Sociedad Anónima ha efectuado una venta de mercaderías por 1.800 pesos. Las condiciones de pago establecen 6 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, pagaderas el día 30 de cada mes, venciendo la primera cuota el día 30 de abril del 2020. De haberse efectuado la operación al contado, según surge el análisis de otras operaciones efectuadas en tales condiciones, el precio de venta hubiese sido de 1.600 pesos. El Ratón, Sociedad Anónima, Perdón, cierra sus... te agregó una C ahí. Sí. Cierra sus estados contables. ¿Cómo sería ejercicio económico? No, estados contables. Estados contables el 30 de junio. Hasta el cierre de los estados contables se ha cobrado en término y en efectivo la primera cuota. En esa fecha de cierre, la tasa de interés de mercado asciende al 4% mensual. Los índices de reexpresión fueron los siguientes. En abril del 2020 el índice fue de 100, en mayo del 2020 de 103 y en junio del 2020 de 106. Se solicita, en base a la información suministrada, registra las operaciones involucradas, segregando los... se me fue el... Componente financiero implícito. Ahí está, el componente financiero implícito hasta el cierre del ejercicio. Presente el saldo de las cuentas utilizadas en unidad constante al 30 del 6 del 20. Bien. Vieron que es bastante sencillo. O sea que es una operación de venta que al contado es, donde dice 1.800. Ah, no, perdón. Dije mal.
Venta de mercaderías de 1800, estoy tratando de leer porque yo lo copié y lo pegué, o sea que no es que lo había leído. Claro, serían 6 cuotas de 300 que hacen un total de 1800. Y que de haberse hecho de contado, el precio hubiese sido, perdón, 1600. De manera que, comparando esos parámetros, nosotros tenemos que sacar la tasa de interés. La operación se hace el 1 de abril del 2020 y el cierre de ejercicio es el 30 de junio. O sea que tenemos el 30 de abril, primer cuota, el 30 de mayo, segunda cuota, y el 30 de junio, que es el cierre, ¿no? Tercer cuota. Vamos a arreglar acá el planteo, vamos a hacer trampilla, porque dice, a ver si... ¿Dónde era que decía en esa fecha? Hasta el cierre de los estados contables se cobró en término y en efectivo las primeras 3 cuotas. ¿Ok? ¿Se fueron o están conmigo? Ok. ¿Se vio la corrección ahí en el planteo? Sí. Sí, se dio. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir a una Excel, que es nuestra herramienta, y vamos a ver si podemos usar el Excel que teníamos acá. A ver si me permite. Bien. Yo puedo usar este Excel y vamos a poner acá. ¿Ven el Excel o yo estoy viendo nomás el Excel? se ve, profe, sí. El Excel, bueno. Lo que voy a hacer es, como el plazo del crédito es similar, porque tiene 6 cuotas mensuales, voy a poner en el momento 0 lo que dejo de cobrar de contado. ¿Cuánto era el precio de venta de contado? 1600. 1600. Y a cambio, voy a cobrar 6 cuotas de 300. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a armar el cuadro de evolución del crédito, ¿no? Vamos a traer el libro diario para arriba. Entonces, ¿cómo era nuestro cuadro de evolución del crédito? Arrancaba el crédito con el valor inicial. Esto vamos a ponerle M sub 0. Van viendo lo que yo voy haciendo, chicos, ¿no? Díganme por Sí, qué. se ve. Sí. Bueno, ¿qué poníamos? Intereses del primer periodo. Va a ser el valor de la deuda por el interés que calculamos. Y acá voy a poner saldo al final del periodo. Y va a ser la sumatoria de estos dos, ¿no? O sea, 1600 más los intereses. ¿Qué tenemos después? La cuota, que va a ser la cuota 1, 300. Y vamos a poner saldo después del cobro. Que va a ser 1655 menos 300. Y ese va a ser el saldo de inicio del segundo periodo. Acá va a ser M1, M2, M3, no, así va. M5 y M6. Los intereses del segundo periodo va a ser la deuda por la tasa que calculamos, y acá vamos a poner fórmula, y la cuota
Siempre voy a poner la cuota acá. Bien. Y la fórmula de lo que me queda, igual. Acá va a ser igual. Y traslado. Bien. Ahí está nuestro cuadrito. ¿Están viendo? Sí, está bien. Entonces, vamos a ahorrar acá. Y vamos a ahorrar todos los movimientos para usar los movimientos. Esto no hace falta. Entonces, cuando hacemos la venta, tenemos la sumatoria de cuotas. Ingresos por venta, que era el precio de venta, dijimos 1.600. Y la diferencia, los intereses. ¿Qué pasó acá? Ah, me faltó algo ahí. Bien. Acá si yo pongo detalle de cuota, y pongo capital e interés, voy a poner interés acá, y cuota o amortización de capital acá. Entonces, el total de intereses va a ser, o debería ser, 200. Bien. Entonces, esto se celebra el 1 de abril del 2020. ¿Ok? Al 30 de abril del 2020 teníamos el devengamiento de la primer cuota, ¿no? Los intereses, perdón, del primer periodo, que van a ser 55,56, que están acá, ¿ven? Y después, el 30 de abril, ¿qué pasaría? El cobro. Entonces, 300 y 300. ¿Qué nos queda después? El vencimiento de mayo. Previo devengamiento de los intereses. Y la cuota. Y por último, el vencimiento de junio. Ahí acá se me complicó las cuentas. Perdón, ahora va a quedar mejor. Bien, y corrijo acá la fecha. Bien. A ver si me siguen. Voy a separar los meses acá, con una línea más oscura. Y ahí tenemos. Fíjense, entonces repaso los asientos. Registro la venta, deudores por ventas.
Vamos a hacer lo que corresponde acá, perdón. Vamos a poner costo de las mercaderías vendidas a mercaderías. Sin importes, porque no tenemos esa información. Pero es trascendente, pero no viene al caso de esta unidad, ¿no? Y esto lo hacemos el día de la venta. Después de la venta, el 30 del mes, devengamos los intereses, que son los intereses del periodo 1. Ahí los estoy resaltando. Cobramos la cuota 1, que sería este color amarillo. Después tenemos el devengamiento de los intereses del periodo 2. Lo voy a poner con otro color. Pero profe dice deudores por ventas ahí. Ah, lo que pasa es que, claro, como utilicé... Ahí está. Que vendría a ser bien ahí, bien ahí la corrección. Esa es la idea. Que ustedes vayan prestando atención. Fíjense que en el segundo mes, o mejor dicho, sí, el mes de mayo, pongo los intereses del segundo periodo. Después, acá iría caja a deudores por ventas. Estaba todo mal acá. Caja sale del cobro de la segunda cuota. Y en junio tengo el devengamiento de los intereses de junio. A ver, un color que no haya usado. Ese. Y el cobro de esta última cuota. De esa manera, uno va registrando, digamos, cada hecho relacionado con el crédito. Les va a Ahí quedar... también trato deudores por venta en vez de intereses positivos de nada. Ahora me fijo. Acá. Claro, acá va deudores por venta, ¿no? Caja de deudores por venta. A ver, vamos a repasar. Deudores por ventas, ingresos por ventas, intereses positivos a vengar, intereses positivos a vengar e intereses ganados. Lo mismo acá, lo mismo acá. Y acá, caja de deudores por ventas, caja de deudores por ventas y caja de deudores por ventas. Ahora sí, para que ustedes después cuando vean la desgrabación de la clase, tengan bien todas las cuentas. Bueno, ¿qué les va a quedar a hacer a ustedes? Porque ya estamos en hora. Me fijo el planteo y decía, registre las operaciones, segregando los componentes financieros hasta el cierre del ejercicio, ya lo hemos hecho, y esto les va a quedar a ustedes, presentar el saldo de las cuentas utilizadas en moneda constante al cierre del ejercicio. ¿Qué quiere decir? Ojo, porque dice moneda constante, ahí, como ustedes ya vieron la unidad 2, ajuste por inflación, ven que todas las cuentas no monetarias deberían ser ajustadas al cierre. Entonces, lo que habría que hacer para cerrar el ejercicio es, voy a poner acá, ¿qué cuentas son no monetarias? Tenemos ingresos por ventas. ¿Y qué más? Costo de las mercaderías vendidas y mercaderías, que no tenemos datos, no las vamos a reexpresar, pero sí, por ejemplo, intereses ganados, que es una cuenta de resultados, y que deberíamos reexpresar al cierre, ¿sí? Entonces, para cerrar el ejercicio, tendrían que mayorizar todos estos asientos, reexpresar las cuentas no monetarias, hacer un asiento de ajuste de esas reexpresiones y volver a mayorizar. Y presentar los saldos después de esa mayorización. Y con eso tendrían el ejercicio completado. ¿Ok? Bueno.